Hola amigos youtuberos, estoy de vuelta con otro top 10, pero ahora será un top de consolas de videojuegos. Bueno, empecemos. Oye subnormal, ¿no dijiste en tu primer video que iba a ser un top 10 de villanos de videojuegos? Eres un hijo de puta. ¿Qué? ¿Y tú que me vienes a criticar? Te voy a hacer mierda con esto. No, por favor, no lo volveré a hacer, no. Bueno, ¿en qué estábamos? Así el top 10. Empecemos. En el 10º lugar está Nintendo Entertainment System (NES), su lanzamiento fue el 15 de julio de 1983, su juego más vendido fue Super Mario Bros. Hasta 1999 y Super Mario Bros. 3 hasta el 21 de mayo del 2003, es una videoconsola de 8 bits perteneciente a la tercera generación en la industria de los videojuegos. Fue lanzada por Nintendo en Norteamérica, Europa y Australia entre 1985 y 1987. En la mayor parte del continente asiático, incluyendo a Japón donde debutó originalmente, está considerada como la videoconsola más exitosa de su época y contribuyó a revitalizar de forma significativa la industria estadounidense de los videojuegos. La mayoría de fanáticos de los videojuegos crecieron jugando con esta consola. En el 9º lugar está la Xbox 360 o como les dicen algunos la tostadora 360 XD. Su primer lanzamiento fue en Estados Unidos en el 22 de noviembre del 2005, tiene compatibilidad con 465 juegos de la Xbox, tiene conectividad USB, Ethernet y adaptador Wi-Fi, su mayor juego en ventas hasta ahora es el Halo 3, y almacenamiento con un disco duro extraíble de 20, 60, 120 o 250 GB, tarjetas de memoria de 64, 256 y 512 MB, es la segunda consola producida por Microsoft, fue lanzada en Norteamérica, Japón, Europa y Australia entre 2005 y 2006. Su servicio Xbox Live permite a los jugadores competir vía online y descargar contenidos como juegos arcade, demos, trailers, programa de televisión y películas. En el 8º lugar está Nintendo Wii, es la sexta consola de sobremesa producida por Nintendo, su lanzamiento fue el 19 de noviembre del 2006 y 2 de diciembre en Japón, tiene una memoria flash interna de 512 MB y también se puede utilizar la tarjeta de memoria para GameCube. Para los juegos de GameCube, su mayor juego más vendido fue Wii Sports. ¿Qué? El juego más vendido, no puede ser, ¿cómo ese juego de mierda es el más vendido? Ese juego te lo regalan cuando compras la Wii, el juego más vendido debería haber sido Super Smash Bros. Brawl, no puedo creerlo. Bueno, sigamos. Posee un control inalámbrico, el cual puede ser usado como un dispositivo de mano con el que se puede apuntar, además de poder detectar la aceleración de los movimientos en 3 dimensiones. En el 7º lugar está Nintendo GameCube, es la quinta consola de sobremesa producida por Nintendo, posee memory card como almacenamiento, tiene conectividad con Game Boy Advance vía cable, el mayor juego vendido fue el Super Smash Bros. Melee, su lanzamiento fue en Japón en el 14 de septiembre del 2001 y en Estados Unidos fue en el 18 de noviembre del 2001, Nintendo por primera vez dejó de usar los famosos cartuchos como formato de almacenamiento y adoptó su propio formato óptico llamado el GameCube Optical Disc, tuvo juegos como Super Smash Bros. Melee, Mario Sunshine, los Metroid Primes, The Legend of Zelda Wind Waker, etc. En el 6º lugar está PlayStation 3, es la tercera videoconsola de sobremesa fabricada por Sony, y la sucesora de la PlayStation 2 como parte de la marca PlayStation, tiene un disco duro SATA 2,5 20 GB, 40 GB, 60 GB, 80 GB y 120 GB, es compatible con juegos de PlayStation en todos los modelos y compatibilidad con juegos de PlayStation 2 solo en modelos de 20 GB, 60 GB y 80 GB, su juego más vendido hasta ahora es el MotorStorm. La PlayStation 3 fue lanzada el 11 de noviembre de 2006 en Japón y en el 17 de noviembre de 2006 en Norteamérica. Dos variantes estaban disponibles en el momento del lanzamiento: un modelo básico con 20 GB de disco duro SATA 2,5 y un modelo profesional con disco duro de 60 GB. Tiene grandes juegos como Resident Evil 5, Tekken 6 y Devil May Cry 4. En el 5º lugar está
Game Boy Advance, sucesora de la popular Game Boy Color, tiene dos modelos, la Game Boy normal y la Game Boy Advance SP, esta última fue lanzada en el 14 de febrero del 2003 y tiene al igual que la Game Boy Advance normal compatibilidad con juegos de Game Boy y Game Boy Color, la SP es un rediseño de la Game Boy Advance, ya que su rendimiento es idéntico, al igual que su compatibilidad. Dicho antes, la Game Boy Advance normal fue su primer lanzamiento en Japón en el 21 de marzo del 2001 y en Estados Unidos fue en el 11 de junio del 2001, los juegos más vendidos fueron los Pokémon Esmeralda, Rubí y Zafiro. Esta consola portátil tiene juegos como Metroid Prime Fusion y Zero Mission y muchos juegos más. En el cuarto lugar está la Super Nintendo o SNES, es la segunda videoconsola de sobremesa de Nintendo y es la sucesora de la NES, su lanzamiento fue en Japón en el 21 de noviembre del 1990 y en Estados Unidos fue en el 13 de agosto del 1991, esta consola usaba cartuchos como su antecesora la SNES, su juego más vendido fue el Super Mario World, tiene grandes juegos que muchos jugadores crecieron con ellos al igual que yo, juegos como Super Metroid, Mario All Star, Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Super Street Fighter 2 y los Mega Man X1, 2 y 3. Esta consola fue una de las grandes en su época. En el tercer lugar y ganadora de medalla de bronce es la PlayStation 2, es la segunda videoconsola de sobremesa producida por Sony, actualmente sigue activa con un importante número de usuarios, compitiendo con las consolas de la séptima generación, fue lanzada el 4 de marzo del 2000 en Japón y en Estados Unidos fue el 26 de octubre del 2006, su juego más vendido es el San Andreas y es compatible con juegos de PlayStation 1, esta gran consola tiene grandes juegos como God of War 1 y 2, Devil May Cry, Mortal Kombat, Tekken 5 y los Budokai. En el segundo lugar y ganadora de la medalla de plata es la Nintendo 64, es la cuarta videoconsola de sobremesa de Nintendo, esta consola usa los famosos cartuchos como sus antecesores, fue lanzada en Japón el 23 de junio del 1996 y en Estados Unidos el 29 de septiembre del 1996, su mayor juego vendido fue el Super Mario 64 y tenía un control como para los jugadores y usaba un stick analógico. Esta consola tiene varios juegos buenos, como Super Mario 64 y Super Smash Bros., Legend of Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask, Mario Kart 64 y Star Fox entre otros. Y ahora lo que todo esperaban, el primer lugar y ganadora de la medalla de oro es redoble de tambores por favor. La PlayStation 1. Es la primera consola de Sony, fue lanzada en el 3 de diciembre del 1994 y Estados Unidos fue el 9 de septiembre del 1995, la consola PlayStation nació después de la ruptura del acuerdo de Sony con Nintendo. El acuerdo consistía en que Sony desarrollaría el CD-ROM para la nueva SNES PlayStation de Nintendo, con la cual se pretendía dotar de mayores capacidades multimedia a la nueva consola de Nintendo. Con la ruptura del trato con Nintendo, Sony hizo su propia consola con un soporte de CD-ROM. El mayor juego en ventas fue el Gran Turismo y tiene muchos juegos geniales como Final Fantasy VII, Mega Man X4, 5 y 6, los primeros Tekken, los Resident Evil y muchos más. Bueno, ese fue mi top 10 de consolas de videojuegos, ojalá les haya gustado, comenten, puntúen y suscríbanse. Un saludos para mis cuates, Zaraki Uzumaki y Sled3me4r. Eso es todo, nos vemos en otro vídeo. Adiós.